Hermana, hermana, muy buenas tardes, que tengas un bendecido día. Quiero compartir contigo esta hermosa palabra que nuestro Señor ha puesto en mi corazón para tu vida y mi vida. Y hermana, hermano, también invitarte a que te suscribas a este canal Evangelio Puro. En este canal buscamos únicamente compartir lo que dice la palabra, no lo que nosotros queramos. Nosotros no importamos, importa lo que dice su palabra. Así que hermano, hermana, puedes compartir esta palabra con tus vecinos, vecinas, amigos. También quieres tomar este servicio para ponerlo en tu iglesia, puedes hacerlo en tu célula, no hay ningún problema, porque todo es para gloria y honra de Cristo. Si fue de bendición para tu vida, lo va a ser para otros. Deja tu mensaje ahí en el buzón, tu comentario, y otras hermanas o hermanos que lo ven se van a animar para compartir esta hermosa palabra. Tú y yo sabemos que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y vemos que el pastor, nuestro Señor Jesucristo, es el que nos está pastoreando. Nosotros, tú y yo, somos ovejas únicamente de su prado. Así que te invito a que dispongas de tu tiempo para escuchar esta hermosa palabra. ¿Te será de bendición? Me queda absolutamente claro, porque ya lo es a mi vida. Te invito a que abras tu Biblia en Job, en el libro de Job capítulo 8, Job capítulo 8 de los versículos 5 al 7. Dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares, Job nos invita a que de mañana busquemos a nuestro Señor en oración, en ayuno, escuchando su palabra, escuchando alabanza, y que lo pongamos por obra. Dice que si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido ¿qué? Pequeño, tu postrer vendrá a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque estás en manos de Dios. Así que hermano, hermana, te invito a que oremos, a que dispongas de tu tiempo y a que lo compartamos. Vamos a orar. Amado Señor Jehová de los ejércitos, en nombre de Jesucristo tu Hijo, en esta hora pongo en tus manos la vida de Alejandro Peralta Martínez. Que lo bendigas, que lo guardes, Señor, que toques su cuerpo, Señor, si está enfermito, tú sabes, Señor, lo que él tiene, que tú lo bendigas, lo guardes, lo cuides. Pido también en esta hora por Gloria Luna Alejandre, que la bendigas, la guardes, Señor. Pongo en tus manos a Rosa Marín García, que la bendiga, la guardes en su salud. Pongo en tus manos a Jaime Marín García, donde quiera que esté, que lo bendigas, lo guardes. También pongo en tus manos a Martín Rafa, que lo bendiga, lo guarde y lo cuides donde quiera que estén. En tus manos pongo a mi madre, Magdalena Rosalía García Castillo, Señor. También pongo en tus manos la vida, la salud de todos los enfermitos, María Luisa Sopillas de Morales, que tú sabes, Señor, su necesidad, bendícela, guárdala, Señor, y si es tu voluntad, Señor, sánala. También quiero pedirte por aquellos que no tienen trabajo, Señor, en esta hora, que tú los bendigas, amoroso Señor, porque tú todo lo puedes, para que tengan ese trabajo y puedan alimentar a sus familias, amoroso Señor, porque tú eres el único que lo puede hacer. Nosotros somos incapaces, incompetentes, pero clamamos a ti, al Dios vivo, verdadero, a nuestro pastor de pastores, que bendigas, que guardes, que cuides, Señor, aquel que no tiene trabajo, aquel que no tiene dónde vivir, aquel que lo quieren sacar, Señor, aquel que le han inventado y lo han puesto tras las rejas, Señor, que tú seas obrando en su favor. Agradezco, Señor, porque sé que me escuchas, Padre amoroso. Bendice, guarda, cuida, Señor, a Edwin, a Guillermo Guzmán, Señor, a Eric, a Mago, Señor. Tú sabes por qué te lo estoy pidiendo, Señor. Tú sabes, Señor, por qué te lo pido. Por favor,
Bendícelo, Señor. Gracias, Padre amoroso, también por mi vida, por la vida de mis hijos, Señor, por Sarita, su vida, su salud, por todos, Señor, los que buscamos tu rostro. Gracias te doy a través de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermana, hermano. Hoy vamos a darle gloria a Dios. Y vamos a ver el capítulo 10 de los versículos 1 al 6 de el Evangelio de San Juan. Dice, la parábola del redil. La parábola del redil. Y vamos a ver qué nos dice. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas oyen su voz, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ellos no entendieron, y la parábola se las dijo a sus discípulos. ¿Qué dice? Ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque hay palabras que Dios nos pide que tengamos que buscarlas por medio de oración. Aquí la palabra es clara, pero ellos dicen, no la entendieron. Y si tú y yo entendemos que Jesucristo nuestro Señor es el buen pastor, si no entendemos que dependemos absolutamente de Él, estamos perdidos y estamos en un gran problema, porque ¿a quién vas a ir cuando tengas una necesidad si no conoces a tu pastor? Si no conoces al Rey de Reyes, Señor de Señores, si no conoces al que murió por ti y por mí en una cruz. Vamos a ver, dice el versículo 1, dice, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mucha gente quiere una iglesia llena, pero no fue llamado por Dios. ¿Qué hace para poderse quedar con la iglesia? Empieza a desprestigiar al pastor. ¿Para qué? Para que él pueda acomodarse. Y toda la congregación ya identifican a un pastor. Pero dice el salteador, dice, pero todo aquel que no entra por la puerta, el tal es ladrón y robador. El tal es un ladrón. Quiere que apoderarse de la congregación. ¿Y quién está detrás de él? El diablo. ¿Quién entra a una iglesia para destruirla? El diablo. ¿Por qué? Porque él es un salteador, él es un robador. Él quiere que no haya iglesias fuertes. Él siempre busca que estén entre la grey pegándose ahí. ¿Por qué? Porque él quiere poner a alguien para que lo manipule. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios empiece por dinero, dinero, dinero. Hay gente. El salteador no es aquel que se para por las ovejas en todo momento. Está enfermito, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿te puedo ayudar? Mira, no, estoy bien, estoy enfermito. Mira, tengo una ofrenda de lo que tengo. Ese es el buen pastor. El salteador lo vemos tristemente ahora lo vimos en COVID. Campañas masivas de ven por tu milagro, milagros y sanidades y campaña de no sé qué, de no sé cuándo. Llegó el COVID y ¿dónde quedaron esas campañas? Se hicieron humo junto con los que las hacían. Ahora veían detrás de la puerta también. ¿Por qué no se quedaron para ver al rebaño? Porque no son los pastores, porque son salteadores, porque no son los pastores que Dios puso en las iglesias. El COVID se está yendo y ahora ya aparecen unos nuevos líderes. ¿Por qué? Porque manipularon, porque lo que quieran, hablando mal de el pastor, lo sacaron. Así es como funciona el trabajo del diablo. Pone al más chismoso a la más chismosa para que empiecen a atacar. Y sabe hablar, evidentemente el que ponen sabe hablar, pero poco a poco va manipulando. Empieza con
que bueno, Cristo cometió el error, por ejemplo, como lo ponen ahí, que Cristo no le entienden a lo que decía. ¿Por qué? Porque no son verdaderos, porque son falsos, son salteadores, son ladrones, y Dios no obra en un ladrón. Dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Cristo nuestro Señor, para liberar a sus ovejas, les habla de la vida eterna, les habla de que honren a su padre y a su madre, les habla de que apoyen al hermano, a la hermana, que vean el reflejo de que ellos en verdad aman al pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cristo se empieza a enfocar en el amor. ¿Por qué? Porque los que gobernaban en ese tiempo tenían todo menos amor. Si enviudaba a alguien con un terreno inmensamente grande, se apoderaban de él, y con pretexto hacían unas oraciones tremendamente largas para que vieran que tenían oración. ¿Por qué? Porque ellos no son los pastores, son salteadores. Dice el versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que entra por la puerta. Cuando el pastor es el que Dios puso en verdad, mira, entra por la puerta: hola hermana, ¿cómo están? Saludando y todo, y no se le quedan viendo como: sí, ya eres el pastor ahora porque hablaste de fulano, eres el pastor porque te dejó tu papá, no porque te dejó Dios. ¿Por qué? Hermano, hermana, porque el salteador no tiene compromiso con la grey, y menos con Dios. Tiene un compromiso con él y con el enemigo. Dice que el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Y quién es la puerta? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Dice el versículo 3: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Oyen su voz, pero él las llama por su nombre. Juan, Pedro, Pablo, Jaime, Rafael, o sea, va sacándolas por su nombre, acariciándoles: órale, vamos por fuera, órale. Dice que a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Porque Él es el auténtico, Él es el pastor, Él es el que da su vida por sus ovejas. Dice Marcos 6:34, vamos a ver qué nos dice. Dice: y saliendo Jesús vio gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar muchas palabras. Vio grande multitud y tuvo compasión. ¿Por qué Cristo vino a este mundo? Porque tuvo compasión de cómo estábamos ya al pecado. Ya estábamos muertos en delitos y pecados. Ya no teníamos remedio humanamente hablando. ¿Quién nos podía rescatar? El Hijo de Dios vivo, Dios hecho hombre. Dice: vio la multitud, se tuvo misericordia y dijo: andan como ovejas que no tienen pastor, y les comenzó a enseñar. Cristo nos enseña a ti y a mí, nos enseña el amor. Y tú y yo, cuando ya estamos predicando, cuando ya entendemos su palabra, tenemos que también transmitirla, dice. ¿Por qué? Porque así como Él nos enseña, dice, fíjate qué hermoso, dice, versículos 33 y 34, y los vieron ir muchos, y le conocieron, y concurrieron allá muchos a pie de las ciudades, y llegaron hasta que ellos y se juntaron a él. Y saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar. ¿Qué hacía la gente en la época de nuestro Señor Jesucristo? No había ese amor. Las ovejas estaban perdidas. ¿Por qué? Porque estaba el fariseísmo, los maestros de la ley, pero no tenían la relación con Dios, no amaban a las ovejas, solamente las
trasquilaban, eso sí, les salía muy bien y en la actualidad sigue saliendo. Así es que eso no ha cambiado de aquella época y en esta. Hay iglesias que lo primero que cuando tú llegas, a ver quién va a donar $1,000, quién va a poner $500, quién va a poner tanto, y hasta el último, los que van a dar ahí $1, por ejemplo. Pero Dios dice, tuvo compasión de ellos. ¿Y qué fue lo primero que vio Cristo nuestro Señor en la multitud que estaban como ovejas sin pastor? ¿Qué ve ahorita en ti y en mí? Que estamos como ovejas que no tenemos pastor. Por eso venimos a su palabra, para que nos hable. Por eso venimos a su palabra, ¿para qué? Para que podamos entender lo que Él quiere decirte a ti y a mí, y que tenga compasión de tu vida, de mi vida, que tenga compasión de tu familia, de mi familia, que tenga compasión de tu enfermito, de tu enfermita, que tenga compasión de aquel que no tiene trabajo. Dice Dios. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Porque cuando Cristo vino no había un buen pastor, no había alguien que se parara por el pueblo. Sin embargo, Él vino y se paró por todo el pueblo. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Dice Jeremías 23 del 1 al 2, dice: hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros derramáis mis ovejas y las espantáis. Dice: no las habéis visitado, he aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Vemos que en Jeremías también, ¿qué está haciendo nuestro Señor? Se está dirigiendo a unos falsos. Dice que hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi manada, dice Jehová. ¿Por qué las desperdician? ¿O por qué literalmente ahora? Porque vienen a la iglesia, ¿qué ven? Chisme, gente chismosa que está detrás de un púlpito, gente chismosa que está detrás del pastor. Dicen: yo eso no quiero para mi vida. Ese es peor que yo lo conozco, vive a un lado. ¿Para qué? Él yo lo conozco, yo lo he visto salir de una cantina bien ebrio y aquí está predicando. Yo lo conozco, he fumado marihuana con él. Yo lo conozco, anda con la vecina. Yo lo conozco. Yo no quiero ser como él. ¿Por qué? Dice: ay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi manada, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramáis mis ovejas y las espantáis. Derramas, o sea, están echando a perder mi rebaño. Dice: ¿no las habéis visitado? He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. No las has visitado. ¿Y por qué dice no las has visitado? Pastor, ¿por qué dice? Porque la oveja de la iglesia tal, su pastor nunca se paró. Tuvo que ir otro de otra iglesia y fue a apoyarla en la hora más oscura. Perdió a su mamá. Nadie se paró por esa oveja. Estaba literalmente sola y abandonada. Dice Cristo: pero yo les voy a pedir cuentas, pastores. Dice: no visitaste a la oveja, no la curaste, no la limpiaste, no la sanaste, pero yo te voy a pedir cuentas. Dice también Juan 6:25, dice: estas cosas os he hablado en proverbios. La hora viene cuando ya no os hablaré por proverbios, hablaré claramente, os anunciaré del Padre. ¿Qué dice Cristo? La hora viene, y para los que estaban viviendo directamente con Él, la hora ya había llegado, que Él les traía palabra viva y palabra del Padre. Así que, hermana, hermano, si tú quieres servirle a Dios, nuestro Señor también quiere que le sirvamos, pero quiere que nos paremos bien por la oveja, la enferma, la triste, la deprimida,
por toda oveja que nos estemos parando. La oveja que Dios te puso para que la fueras discipulando es la misma por la que te va a pedir cuentas. Dice el versículo 4, dice: y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas le siguen porque conocen su voz y va delante de ellas, no va atrás. No es el pastor flojo que quiere decir, bueno, van a ir a predicar y como dicen, y hola, y tú no vas a ir. No, van a ir y ustedes y más aún, escuché una por ahí que dice, y Dios te da lo que resta del año, ¿para qué? Para que vayan a predicar. Sí, ¿y tú por qué no vas? ¿Tú por qué no organizas la campaña? ¿Y tú por qué no te paras y vas al frente? Porque no eres el pastor, eres asalariado. Estás al frente de una iglesia, pero no te la dio Dios. Tú la compraste con tu dinero. Por eso es una iglesia más fría que un congelador. Por eso no te creen, porque tú no te paras por tu rebaño. No dices, hay una campaña, pero voy a ir. Vamos a ir a un hospital, pero ahí vas tú. No, sino quieres que vayan otros. ¿Y tú qué? Pues tú eres el pastor, ¿no? La Biblia dice que, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Para que una oveja te siga para ir a predicar, tienes que ir adelante, hablar, conocer a tus ovejas, conocerlas, qué hacen, qué no hacen, qué les gusta, qué no les gusta, en qué las puedes apoyar para que crezcan, en qué no. ¿Por qué? Porque son tus ovejas. Y si tú eres el pastor que Dios puso ahí, ellas te van a seguir. ¿Por qué? Porque tú las has alimentado correctamente. Escuchan tu voz porque saben que eres siervo de Dios, no por ti. Así que, hermana, hermano, dice el versículo 5, más al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Más al extraño no lo van a seguir, dice. ¿Por qué no lo van a seguir? Porque saben que su testimonio, porque saben que es un drogadicto, que es un adúltero, porque saben que él no pone en práctica lo que predica, porque saben que él tiene dividida a la iglesia. Los que le dicen que sí a todo, aunque sea mentira, a esos los pone a predicar aunque no sepan. A él los justifica. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Por qué mucha gente se va de la iglesia? Porque ve lo que están haciendo, chisme, mentira, y en lugar de que el pastor ponga orden, se une al desorden. Y eso dice Dios. Por eso las ovejas andan buscando a ver qué iglesia encuentran, porque la iglesia donde él las puso ya se vendieron al dinero. Ya no quieren, no, si yo le llamo la atención al hermano, no se va a ir de la iglesia. No, ¿qué va a hacer la iglesia sin el hermano? Si se va el hermano porque anda de chismoso, anda de rebelde, ya habiéndolo exhortado una y otra vez, que se vaya. Pero tienes que proteger al otro rebaño, y tienen que ver que tienes carácter para tomar decisiones. El versículo 6 dice, esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron qué era lo que él les decía, dice la palabra. Jesús les habló esta parábola y no la entendieron, pero estaban con Cristo, así es que podían preguntarle en cualquier momento una vez más, Señor, ¿qué quisiste decirnos? Lo mismo que tú y yo ahora, cuando no entendemos una palabra, oramos a Él, Señor, no entiendo qué, pero sí sé que tú me puedes volver a revelar lo que dice tu palabra. Hermano, recuerda, el falso pastor no es de apenas. Recuerda lo que dice Jeremías 23 del 1 al 2. Dice que hay de los pastores que desperdician y derraman las ovejas de mi majada, dice Jehová. Hay de los pastores que en la iglesia andan echando a perder a las ovejas. Por acá andan males, gritan como si fueran sus padres y no como si fueran sus hermanos en la fe. Les quieren imponer cargas que ellos ni siquiera pueden cumplir. Dice que hay de los pastores que desperdician mis ovejas. ¿Por qué? Porque Dios te la dio acá
y tú como no la cuidaste, tú ahora no tiene iglesia y terminó yéndose al mundo. Dios te va a pedir cuentas a ti o a mí. Dice también que, por tanto así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramáis mis ovejas y las espantáis. Dice también: no las habéis visitado, he aquí yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. No las cuidaste, dice que no las visitaste cuando estaban enfermas, cuando no tenían trabajo, no buscaste la forma de apoyarlos, no te paraste. Saliste corriendo en el COVID y donde se congregaba no te preocupaste de ¿estás bien? Bueno, vamos a darles palabras siquiera por Zoom. No. De vez en cuando un mensajito por ahí, ya nada más. No, porque no eres el pastor, porque eres el salteador, dice la palabra de Dios. También, hermano, ¿qué nos dice? Marcos 6:34 dice que: y saliendo Jesús vio gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y les comenzó a enseñar. Dice, ¿cómo lo debemos entender? La compasión de Jesús. Y tú, si tú conoces de la palabra y ves a alguien que está triste, abatido, háblale de Cristo, háblale de aquel que cuando tú estabas triste te sustentó, te apoyó, te cuidó. De ese háblale también. Porque el que te sanó a ti puede sanarlo a él. El que te bendijo a ti lo va a bendecir a él. Si Dios tuvo compasión de ti porque no tenías pastor y te mandó a una iglesia donde ahora eres bien alimentado, también puede tener compasión del que no tiene ahora una iglesia. Hermano, hermana, Dios quiere tener compasión de ti y compasión de mí, porque no quiere que andemos como oveja que no tiene pastor. No, Él quiere que entendamos que Él es el único verdadero pastor de pastores. Hermano, recuerda, dice que de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube de otra parte, es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Mas el que entra por la puerta, ese es. ¿Y quién es el que entra por la puerta y sale? Cristo nuestro Señor. ¿Quién fue? ¿Quién estaba antes con Dios? Vino y volvió a ir Dios. Dice: yo soy el primero y el último de la resurrección. El primero, el último, el principio y el fin, el todopoderoso. ¿Qué dice? El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y quien entra y sale, nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice el versículo 3: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Tú y yo escuchamos la voz de Dios porque nos llama por nuestro nombre, porque no te insulta, no te regaña, no te humilla. ¿Por qué? Porque te sana, porque te cuida y te da el alimento. Dice también que: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice que el buen pastor va adelante, no va atrás, no, va adelante. Van a salir a predicar, va adelante. Van a ir a visitar un hospital, va adelante. Van a ir a visitar un enfermo, él se pone enfrente para orar por el enfermo. No espera que alguien le haga el trabajo. ¿Por qué? Porque es el buen pastor, porque tiene amor por las ovejas. No, imagínate en un velorio que el pastor, el que se tiene que parar por la iglesia, le diga a un hermano: oye, hermano, ¿puedes predicar? Sí, puedo predicar. ¿Y tú por qué no? ¿Pero por qué? Porque no son de las ovejas. Porque que haga lo que quiera. Solo es bueno para tratar de meter cuchillo, para tratar de difamar, de mentir en contra del hermano. Para eso sí hace bien, pero no hace bien en alimentar su oveja, estar al pendiente de ella. Le falta algo, ver cómo la apoyo. Dice el versículo 6, dice: esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hermano, hermana, si Dios te permite llevar el mensaje, no lo sueltes. Recibe a Cristo, no lo dejes ahí botado. No, dile: oye, dame tu número para seguirte hablando, y aunque sea por teléfono,
seguir platicando de Dios. ¿Para qué? Para que no, bueno, reciba a Cristo y se quedó por ahí botada. No, darle seguimiento. ¿Por qué? Porque Cristo eso es lo que quiere, que si ya es oveja de Cristo no la dejes botada. ¿Por qué? Porque te va a pedir cuentas y a ver qué cuenta le entregamos. Recuerda, el buen pastor su vida da por las ovejas, el ladrón y el salteador no tiene compromiso. Lo mismo le da que vengan, lo mismo que no vengan, lo mismo le da si están sanas, lo mismo le da si están enfermas. ¿Por qué? Porque no son sus ovejas. Él es el ladrón, el salteador. Que Dios te bendiga, te guarde y te cuide, hermana y hermano. Y recordemos, Dios te permitió hablar de Cristo. Síguele hablando, no abandones aquellas ovejas que Dios te puso. Vamos a orar. Amado Señor, Jehová de los ejércitos, en nombre de Cristo Jesús, en esta hora pongo en tus manos la vida, la salud, el alma y el cuerpo de la hermana José. Señor, tú sabes que está enfermita de los pulmones, Señor, que tú la bendiga, la guardes. Pongo en tus manos a María Luisa Sopillastle Morales, tú sabes que está enferma de los pulmones. Te pido también por Gloria Luna, que está enfermita, que tú la bendiga, la guardes. Pongo en tus manos, Señor, a la hermana Enedina, Señor, que tú la bendiga, la guardes, Señor, la fortalezca, Señor. Te pido, Señor, por todos aquellos que salen a predicar a los hospitales, que tú los bendiga, les guarde, les des fortaleza, sabiduría para que sigan haciéndolo, Señor. Te pido, Señor, también por la vida, la salud de mi madre, donde quiera que esté, que la bendiga, la proteja, la fortalezca, Señor. Te pido, Señor, sabiduría, entendimiento para seguir predicando tu palabra. Te pido que bendiga, Señor, a Edwin, Señor, a Guillermo Guzmán, Señor. Te pido por Eric, el pastor, la hermana Mago. Señor, tú sabes por qué te lo estoy pidiendo, Señor. Te pido, Señor, por aquel que está en un hospital, Señor, y que no tiene quien lo visite. Te pido, por favor, que seas tú obrando, bendiciendo, protegiendo. Sé mi Dios que me escuchas. En nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en tus manos pongo esta petición y quedo a la espera. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y los cuide, hermana, hermano. Y recuerda, si fue de bendición a tu vida, lo será para la otra persona. Deja tu mensaje y comparte.